Esto es Universo Materno, un podcast donde hablaremos sobre gestación, parto y puerperio. Te acompañaremos desde nuestra experiencia como madres, mujeres y dulas. Queremos compartirte lo que hemos desaprendido y aprendido durante este tiempo. Porque vos podés decidir cómo querés vivir tu maternidad y así disfrutarla. Y hacia allá vamos. Hola, hola, ¿cómo están? Ya vamos a abrir otro capítulo de Universo Materno. Acá estamos con Nair y con nuestra invitada. Hola, Nair. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos y todas los que están del otro lado. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Hablemos de Parir, así que nos vamos a de a poquito ir adentrando en un nuevo relato. Así es. Tenemos acá a Meli. Meli, ¿te querés presentar? Hola, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Melisa, tengo 26 años, casi unos 27. Soy de Córdoba, capital. Tengo dos hijas, una nena de casi 27 meses, Olivia, y Amelia de 3 meses. Así que bueno, pues aquí puérpera. Las dos nacidas en Córdoba, capital también. Bueno, estoy acá porque las chicas me invitaron, les quiero darles gracias. Y bueno, me interesa comentar que mis dos partos fueron normales, vaginales. El primero fue con una inducción, en realidad no con una inducción programada, pero yo llegué con un trabajo de parto por el día anterior con una rotura de membranas, o sea, me despegaron las membranas del útero, y esa misma noche yo comencé con contracciones, y al otro día a las 11:00 de la mañana me dirigí al sanatorio Allende, acá de Córdoba, y bueno, se decidió ponerme sin ningún consentimiento mío, oxitocina, suero, bueno, también en su momento pedí peridural. Y a diferencia de Amelia, no. Con Amelia directamente también nació en el mismo sanatorio, pero llegué con un trabajo de parto súper avanzado y ya con un expulsivo. Mi primer hija, mi primer parto, estuve muchas horas, y con Amelia llegué para que la recibieran en este mundo. Y bueno, ambas experiencias me han traído enseñanzas, me han hecho sentir la fisiología de diferentes lugares, pero en fin, la fisiología, porque en las dos sentí algo, lo voy a poner en palabras, como muy animal. Para mí fue una experiencia, tanto la de Oli como la de Ame, súper confortable, transformadora. De ambos partos me encontré a mí, de alguna forma u otra. Yo lo definiría de esa forma. Con el de Oli, bueno, pasó esto de la inducción que comenté, sin mi consentimiento. Al tiempo de tenerlo a Olivia, caí en cuenta de que lo que había sucedido, más allá que yo había tenido mi parto vaginal, que era lo que quería tener, o deseaba, o anhelaba, habían pasado una serie de cosas para poder llegar a traer a Oli a este mundo. Y bueno, ya Amelia directamente elegí otro camino, elegí con ese camino que tuve sanar el camino en el que llegué, en definitiva, pero llegué con intervenciones médicas. En cambio, en el parto de Amelia decidí informarme un poco más de la información que tenía anteriormente, de hacer el parto sumamente y puramente fisiológico, y trabajar mucho en mi confianza, trabajar mucho, no en la confianza, sino en mí, en muchas cosas que habían quedado del parto de Olivia, que bueno, fueron disparadores para que yo pueda decir, puedo, si pude con el primero, puedo con mi segunda hija, ya que se lleva muy poquito de diferencia de edad. Eso también fue muy maravilloso, porque yo pude como volver a registrar
de nuevo el gestar, que me parece, no quiero, en mi caso me parece algo maravilloso el poder gestar. Lo viví con una experiencia súper hermosa, a ambas tuve embarazos muy bonitos, los viví muy lindo, bueno, los primeros trimestres de Oli fueron con muchas náuseas, qué sé yo, pero el de Amelia me enteré un poco más tarde, Olivia todavía estaba lactando, así que bueno, fue algo que decir, bueno, no sé si estoy embarazada, y me enteré casi a los 3 meses. Comenté que mi parto de Oli fue un poco intervenido, pero el de AME comenté que llegué a que recibieran a mi hija porque yo ya estaba con sensación de pujo, o sea, yo ya estaba en periodo expulsivo. El trabajo de parto de Amelia, mi segunda hija, lo hice en mi casa, totalmente sola, pero con una ayuda emocional que la decidí a mis 36 semanas de embarazo, que es Angie, mi doula, que me acompañó muchísimo, y creo que todas las mujeres nos merecemos este acompañamiento, más allá de merecerlo o no, diría que es algo también fisiológico, es como una compañía que traspasa hasta lo de persona a persona, ¿no? Sucede como algo de, desde lo, no dejo de decirlo, desde lo fisiológico, como que bueno, eso me explicó, me acompañó y me sentí muy acompañada, y para mí eso es algo a lo que todas deberíamos poder acceder y tener. Lo que pudimos generar con Angie en esas semanas, a pesar que yo me decidí muy tarde, que quería desde una semana 36, me animé a pedirle a Angie de que emprendiéramos el camino de dula y persona gestante. Desde ahí más todo fue maravilloso, ayudó mucho a mi seguridad para ese segundo parto, para poder encarar todo desde un lado fisiológico, como yo lo deseaba, y poder sanar lo que había sucedido en el primer parto de Oli, que como dije, más allá que había tenido un parto como el que quería, vaginal, habían pasado un par de cosas de las que a mí personalmente me herían emocionalmente. Entonces logré trabajar eso, y fue que el parto de Amelia sentí que venía a abrazar el parto de Olivia, y a la vez así poder traerla a mi segunda hija a este mundo. El trabajo parto lo hice en casa, yo venía como con una, Amelia nace en la semana casi 41, pasé mi fecha probable de parto, eso también me parece importante resaltar, confiar siempre en el nosotras, intentar esto de decir que nada es exacto, o sea, ni una ecografía, ni a veces hasta la propia fecha de última menstruación. A pesar que era mi segundo parto, que mucha gente te puede decir, ay, bueno, se va a adelantar, se va esto, se va el otro, yo sin embargo siempre, obviamente acompañada del apoyo de Angie como mi doula, y también porque hice psicóloga perinatal, ella también nunca dejaron de repetirme que confíe en los procesos, que si yo confiaba, los lograba acompañar. Y así fue como llegué casi a mi semana 41, Amelia nace con 40.6, Oli llega con 39.5, y tenía una dilatación, o sea, por decirlo así, progresiva, ya que la dilatación también me parece importante decir que es una foto de un todo proceso, porque en realidad nos dice y a la vez no nos dice nada. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Pasaron varios días, yo llegando ya a mi semana casi 41, pero yo ya estaba con panza dura solamente, contracciones no dolorosas, pero en mí ya había un par de cambios, estaba expulsando tapón mucoso, estuve como casi 2 semanas, una semana y media, con tapón, expulsando tapón mucoso, y yo ya venía como con una dilatación. Entonces yo ya estaba evidentemente con un trabajo de parto, porque el trabajo de parto se inicia varias semanas o días antes de lo que vamos, de lo que promete tal fecha o del día que vayas a tener. Y así fue como todo lo fui viviendo de una manera totalmente mágica y fisiológica, y hasta el día de hoy
cuando lo comento me sigo sintiendo oxitocínica. Siento todavía la maravilla de poder comentarlo y compartirlo, porque es la parte que me acuerdo que cuando nos dicen que nos tienen que enseñar a pujar, que, bueno, pero ¿cómo hago para pujar? ¿Cómo? No hay manual, aunque no lo crean, no hay manual, no hay nada de manual más que la fisiología propia y el autorregistro y el autoconocimiento. Tanto fue así que yo llegué al lugar donde nació Amelia, llegué con 10 de dilatación, llegué en completa y ya llegué con sensación de pujo. Hay personas que están en 10 de dilatación y la sensación de pujo aparece a la hora o a las 2 horas. En mi caso apareció podremos decir, a la media hora quizás de haber estado en 10, porque yo ya tuve la sensación de pujo saliendo de mi hogar. Yo llegué allá y muchos, esto también que está instaurado de que era como impresionante, ¿no? Porque la gente corría a todo esto, era como, wow, porque sucede poco esto, ¿no? Que me parece un poco triste también porque me di cuenta que sucede esto poco de que lleguemos con una dilatación incompleta y lleguemos en realidad a lo que deberíamos llegar a solamente estos lugares si vas a tener en una clínica como me pasó a mí, que es a que reciban a nuestros hijos. Llegué con eso y lo que se comentaba y lo que se decía era como, wow, llegaste en 10 y también estaba el, wow, qué valiente, cómo te animaste, cómo hiciste. Y nunca dejé de resaltar después de todo el camino que recorrí, tanto con Angie como mi dula, como con mi psicóloga perinatal Luz, y como también, bueno, Santi, el papá de mis 2 hijas, este camino de apoyo, de informarme, de confiar, de sostén, porque también hubo un sostén de decir, bueno, llegué a la clínica con esto, pero tuve personas obviamente que me sostuvieron, llegué a que solamente mi hija naciera, y sin embargo no dejé como de escuchar en ese momento que estuve ahí, bueno, cuando estuve en la habitación era como, wow, ¿cómo hiciste? ¿Cómo pudiste? Pude porque todas, la realidad es que todas podemos. Se trabaja más allá de la experiencia que yo había tenido, nunca dejé de informarme, nunca dejé de creer en esto, en lo que somos, puramente fisiología. A la hora que yo tuve que hacer el periodo expulsivo de mi hija, nadie me guió cómo pujar, nadie me guió hacia dónde hacer la fuerza. ¿Por qué? Porque lo sentí tan fisiológico y tan animal que nunca voy a dejar de contarlo desde lo maravilloso y lo sorpresivo de decir, no hay nada que nos enseñen a la hora de parir porque siento que hay algo intuitivo, instintivo, de decir, bueno, mi hija tiene que nacer, yo la voy a traer a este mundo y lo hice sola, porque más allá que Angie tuvimos el acompañamiento todas esas semanas previas, desde la 36 hasta que Amelia llegó a este mundo y después que llegó también estuvo presente con nosotros, acompañándonos, no dejo de pensar en que pude y que no necesité más nada, porque en ese momento yo empecé con contracciones, a las 4 de la madrugada, me desperté, me vine al comedor cual mamífera, al living de mi casa, porque vivo en un departamento, no llamé a mi pareja en ese momento, sino que intenté conectar conmigo, con mi cuerpo, con mi bebé, y creo que eso fue el fruto o el moño de todo lo que pasó después, que sin embargo fue maravilloso, ya que comenté que, bueno, llegué con 10 y me llevaron a sala de parto en cuestión de segundos, y mi hija nació a los 3 pujos, 4 pujos, creo que Amelia llegó a este mundo y yo no dejaba de entender totalmente oxitocínica qué había sucedido en mi cuerpo, porque fue algo hasta frenético, maravilloso. Y pude con esta última experiencia, en lo cual me nutrí un montón, hice que me acompañaran, sentí el calor de la contención, del poder gestar
estar acompañada, poder sanar así mi parto de Oli, que también tuvo sus partes maravillosas, que fue algo maravilloso porque era algo único para mí en el nacimiento de mi hija, pero bueno, habían pasado estas cosas que no habían estado buenas, como las intervenciones a nivel obstétricas no avisadas, no consensuadas, y en mi segundo parto yo también fui con un plan de parto. También con mi doula me ayudó a trabajar el plan de parto, que también me parece importante porque ayuda a poner en eje y es un gran disparador personal para saber qué es lo que deseamos o anhelamos en el momento de que vamos a traer a nuestros hijos a este mundo, que es súper importante. No sé si... Buenísimo. eh, Qué hermoso escucharte, Meli. Yo sé la historia, pero no importa, quiero que nos cuentes. eh, ¿Fue la misma obstetra, el mismo obstetra que te atendió en los dos partos? sí, fue mi misma obstetra, elegí la misma persona. Si me preguntas por qué elegí volver a atenderme con esta persona, porque hay dos cosas muy importantes. Sentí que, bueno, primero que tuve que volver por una cuestión de obra social que no viene al caso, tuve que volver a ir al mismo sanatorio donde había nacido Oli. Entonces pasé por otro obstetra, el cual no me gustó cómo me trató, no me sentí acompañada, sentí que no era la persona que yo quería que me acompañe en la llegada de mi próxima hija. Entonces recurrí a la persona que yo sentía, que ya conocía, que ya eh, había pasado por mi parto, entonces creí que podía llegar a estar en el parto también de Amelia. Y a la vez sané nuestra relación con esa obstetra porque ella me dio el espacio para poder hacerlo, se dio algo muy lindo y en definitiva siento que sirvió para sanar en realidad lo que había pasado en el parto de Oli, porque más allá que estuvo, me acompañó todas las semanas con los estudios, los chequeos y qué sé yo, en el parto de Amelia hay algo muy importante, mi obstetra el parto de Amelia no llegó. Entonces lo recibió una chica que estaba en la guardia, lo hizo muy bien junto a su compañera, me sentí bastante respetada, bastante contenida, estuvo todo bien, fueron muy explicativas, me preguntaron absolutamente todo. Entonces yo siento que más allá que elegí la misma obstetra y ella no llegó a mi parto, yo sí me quedé tranquila que sane mi historia con ella con respecto a lo que había sucedido en el parto de Oli, más allá que ella no estuvo en el parto en el momento del parto de recibir la Amelia, pero sí elegí la misma obstetra. Buenísimo. Nay, no sé si tenés alguna pregunta. Yo le preguntaría eso puntualmente cuando hablas de sanar la relación, vos pudiste volver, charlar con ella, compartirle qué cosas no te habían gustado, como creo que hoy es algo que sucede y es moneda corriente en historias de parto de mamás que en la primera experiencia pasaron por, bueno, una experiencia que no fue lo que esperaban y en la segunda van, se plantan y dicen necesito que atiendas a esto, esto y esto que quiero. Entonces, y todavía hay mujeres que les cuesta un montón poder hacer eso porque todavía es, bueno, estamos hablando a la persona que sabe y entonces hay un montón de creencias y de estructuras y de paradigma que, bueno, te dice que vos de pronto no podés decirle o cuestionarle al médico tal o cual cuestión. Entonces, mi pregunta va más hacia ese lugar, como, ¿qué hiciste? ¿Qué le planteaste? ¿Qué le dijiste? ¿Le pudiste decir todo? En realidad debo decir que esto que me estás comentando es, muy tristemente, es moneda corriente, eh, y esto de parto respetado, debería ser, o sea, respetado, ¿por qué decimos respetado? O sea, debería ser ya parto, no sumar el respetado si se supone que nos manejáramos como nos deberíamos manejar. Con el tema de mi obstetra fue así, obviamente hubo cosas de las cuales me tuve que despojar
buscar información en otro lado y dejar de confiar en esto, bueno, ella tiene la verdad, ella me va a guiar porque obviamente se mezcla lo hegemónico, lo institucional. Entonces yo sabía que muchas veces volví con esa sensación, más allá de que la transferencia que se daba entre nosotras era buena, nos conocíamos. Cuando le planteé lo del plan de parto fue como, bueno, era como, sí, bueno, traen plan de parto, pero ¿qué querés? ¿Por qué querés un plan de parto? Esto de que, bueno, si traes el plan de parto es porque lo querés respetado. No, no lo quiero respetado. Quiero que el nacimiento de mi hija se haga de esta y esta forma, porque soy yo la que la va a traer al mundo, y se supone que ustedes deberían respetarme y respetar a mi hija. Entonces, con esto nuevo que sucedió, que yo la volví a contactar, volví a hablar con ella, se dieron un par de cosas, pero más allá de eso, que yo logré aclararle qué cosas no me habían gustado en el parto anterior, cuáles habían generado en mí un bache totalmente emocional, porque me di cuenta a los meses que lo que yo había vivido era violencia obstétrica, y bastante. Eh, Pude hablar con ella que en realidad la mayoría de lo que había sucedido o de la violencia que yo había recibido era por parte de los practicantes o de los residentes que se encuentran en las guardias, y no tanto con ella, pero también ella en las cosas que yo puse como ítems en mi plan de parto que les quería cumplir a rajatabla, mayormente las entendió, me dijo que estaban bien y que las acompañaba también, y las valoraba o creían que verdaderamente eran totalmente necesarias, como que yo no estaba diciendo como nada fuera de lugar. Meli, ¿y Entonces cuáles es eran importante que también perdón que te interrumpa, pero esos ¿cuáles eran ítems, esos puntos que vos habías y puesto en el plan de parto? Aunque sea un par, como para graficar, porque digo, tal vez hay personas que no saben lo que es ni siquiera un plan de parto, más allá de que nosotras lo vamos a hablar en algún momento, pero bueno, a ver un esbozo de qué pusiste ahí. El plan de parto creo que, bueno, más allá de, es un documento obviamente, eh, que nos protege a nosotras y a nuestros bebés, y bueno, también a padre, pareja, porque uno lo nombra en el plan de parto, lo pone si es que va a estar tu pareja ahí. Nada, ítems necesarios que dije que son como cosas en realidad que no quería recibir o que no quería que sucedieran. Por ejemplo, no quería recibir oxitocina sintética, no quería que a mi hija, una vez nacida, se le dé un baño, eh, no quería después, puse que prefería un desgarro totalmente fisiológico y no una episiotomía. No quería episiotomía de rutina. Yo en mi primer parto tuve episiotomía, pero en el segundo tuve un desgarro muy pequeño en la misma dirección del episio anterior. Puse también que, bueno, reclamaba que el Papa esté ahí, esté en todo momento. También que cualquier cosa que se vaya a hacer en mi parto a nivel intervención fuera avisada, consensuada, preguntada. No, bueno, pum, te pongo algo en el suero. Fue así que en un momento cuando yo llegué me pusieron suero por una cuestión de hidratación en el parto de Amelia, y la enfermera, como sabía que yo estaba con plan de parto, se ve que yo no le miré con buena cara y me dijo, te estoy poniendo suero nomás. Porque había esto de, no quiero nada sintético, no quiero oxitocina, no quiero que me pongan absolutamente nada. Cuando me pusieron oxitocina, con la explicación de después del expulsivo de la placenta, me dijeron, es para que no te desangres, entre comillas. Después investigué sobre eso y bueno, nada. También me llevé más información con respecto a esto, que eso de para que no te desangres no es tan así. Pero bueno, eso ya va más a lo personal, a lo que uno quiere investigar o fijarse con respecto a eso. Y después intervenciones sobre el cuerpo de mi hija, ¿no? Que yo no quería esto, que la bañaran, que le pusieran unas gotas en los ojos, que la pincharan. Bueno, básicamente lo único que sentí que no se respetó mucho o que sucedió de una forma media que yo no le pude manejar fue cuando ella nació y le pusieron arriba mío. Las amarraron muchísimo cuando la secaron, y
no la dejaron mucho conmigo, la llevaron ahí nomás. Eso fue como lo único que puedo decir que no me gustó o me quedé como con un mal sabor porque por ahí pretendía que alguna intervención con respecto a tanto a sus signos vitales sea encima mío y bueno, eso no sucedió, no sucedió. Bueno, Meli, muchas gracias por compartirnos toda esta información que eso. ¡Calor! ¡Ah! Sí, es como un montón. Ya estamos en tiempo, así que no sé, Nair, si querés hacer una pregunta más, pues ya estamos. No, yo agradecerte mucho, mucho, mucho. Creo que diste una información muy preciada para muchas mujeres, para muchas parejas. Y bueno, que ojalá te tengamos pronto en algún otro episodio para que nos compartas más cosas, tanto sea del puerperio, de la lactancia, de la crianza. Estás siempre bienvenida a llegar a más mujeres, que es el objetivo. También. ¿Cómo? Qué importante sentirnos acompañadas entre nosotras, así que esto que ustedes hacen me parece muy, muy lindo y que, bueno, se siente esa compañía para las otras, porque yo también lo necesité cuando estaba gestando, necesité escuchar otros relatos, necesité escuchar otras personas. Y hoy así con mi lactancia, que doy a 2 personitas, estoy lactando a 2 personitas, a mis 2 hijas, también necesito escuchar otros relatos para no dejar de confiar en mí, porque de eso se trata esta red, ¿no? De poder acompañarnos entre nosotras. Súper importante. Qué bueno. Hermosa. Tenemos un episodio nosotras de lactancia en tándem, así que los invitamos también a ver ese episodio porque la verdad que es buenísimo, es algo que todavía, o sea, si ya parto respetado se empieza a escuchar en la sociedad, lactancia de a 2 o lactancia con 2 hijos no existe todavía, ¿no es cierto? Es como, todavía sigue siendo, llega un hijo, no, suspender la teta porque ahora viene el otro y como, bueno, es parte del... Exacto, exacto. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno. Te esperamos pronto. Sí. Acá volvimos después del relato de Meli, tan bello e intenso. La verdad que hermoso relato, muy inspirador y me parece que tenemos mucho para aportar, para analizar, para compartir y para que incluso del otro lado los que nos estén escuchando puedan hacer sus aportes también, compartirnos tanto sus historias como lo que pudo haber despertado el relato de Meli en cada quien. Totalmente. Así que me encanta. Totalmente. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Y arranquemos por una palabra que sonó un montón en el relato de Meli, que es fisiología. ¡Wow! ¿Qué es la fisiología, Nair? ¿Nos contás un poquito? Bueno, en verdad, en el relato de ella iba asociado siempre a escucharse, a tener registro de su propio cuerpo, a confiar en lo que su cuerpo sabía hacer, a confiar en que si su cuerpo estaba gestando, su cuerpo iba a saber cómo llegar adecuadamente al momento del nacimiento, digo. Me doy cuenta que creo que es algo común en mujeres, que nuestro primer parto obviamente está lleno de dudas porque es algo nuevo a lo que nos vamos a enfrentar y claramente no lo hacemos con la misma fuerza que a un segundo parto y en este relato se pudo ver claramente. Totalmente. Sobre todo porque confiar en la fisiología está hablando de respetar el tiempo y el ritmo natural que tiene nuestro cuerpo. Claro que esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando es una mamá y un bebé sanos, ¿cierto? Porque claramente vamos a estar en 2 escenarios distintos cuando hay un parto, o sea, un proceso de gestación y se está acercando un parto y no está siendo en salud. Esos cuerpos les están pasando un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí vamos a analizar y tamizar un montón
dependiendo también la historia, dependiendo lo que se esté manifestando. Pero en este caso, que estábamos hablando de una mamá súper sana, de 2 bebés súper sanos, sanas en este caso, creo que debemos analizarlo con esa lupa, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Esto de que la fisiología es respetar el tiempo en el que el cuerpo abre ese proceso de parir, digamos, de traer a ese ser al mundo. Y en general lo que sucede cuando parimos en instituciones es que ese tiempo no es funcional a la institución, digamos, son tiempos que son distintos. Y acá es donde la información es sumamente importante para poder vivir el proceso de una manera más fisiológica. Y también lo vemos en el relato de Meli, digamos, en comparación con su primer parto al segundo parto. En el segundo tenía mucha más información que en el primero, entonces eso hizo que la experiencia fuera otra y se pudiera plantar en la institución, porque ella parió en las dos en la institución, inclusive con la misma obstetra, aunque no estuvo en el segundo parto, pero hizo todo el transitar de su gestación con la misma persona, pero fueron completamente distintos esos transitares, porque ella tenía otra información, tenía otro acompañamiento y se permitió poder apoyarse en ser acompañada por una dula, por una psicóloga, ¿no? Y también el acompañamiento de su compañero que siempre estuvo ahí como presente. ¿Mm? Y hay otras cosas que Meli nombró que a mí me gustó mucho, que fue el autorregistro. Y qué importante que es poder registrar lo que le sucede al cuerpo, que de vuelta la información es lo que nos va a permitir poder entender qué nos está pasando. Pero bueno, hay otras herramientas también como el yoga, por ejemplo, el yoga prenatal, que nos ayuda un montón a poder hacer ese registro en cuanto a la respiración, en cuanto a los movimientos de nuestro cuerpo, o el conocer nuestra anatomía y cuáles son los movimientos que sí, que no, mientras va creciendo la panza. También nos ayuda un montón a llegar al parto con un cuerpo más suelto. No sé por qué me das así, un cuerpo como más en registro y en haber observado todo ese proceso. Eso. No sé qué más iba a decir, pero se me fue. Pero bueno, en los tiempos fisiológicos de esto que decían ahí, de una gestación en salud, un parto se puede dar entre la semana 38 y la semana 42. ¿No? Y ese tiempo... Sí, ahí retomando. Sí. Sí, termina tranquilo. Y ese tiempo en el que van a hacer ese bebé entre la 38 y la 42 se puede dar distinto en un segundo embarazo, por ejemplo. Pueden ser en distintos momentos, inclusive el parto en sí, digamos, el proceso del parto que tenés por una primera parte que es el preparto, después una parte más activa, también se puede dar en diferentes momentos y con diferentes tiempos, porque bueno, el cuerpo hace un registro distinto y se mueve de manera distinta en cada parto, ¿no? Y en cada mujer Sí, también es incluso, distinto. sí, y de parto a parto en la misma mujer también es distinto. O sea, ahí es también una cuestión de estar muy presente en lo que está sucediendo. En relación a esto que decías de la semana, en las semanas en las que puede suceder un parto, y el tiempo de preparación previa, en donde hay signos que empiezan a marcar que se está empezando a desencadenar ese trabajo de parto. Hay personas que 10 días antes ya tienen signos muy marcados de que están de preparto. Hay mujeres que están con 3, 4 centímetros de dilatación, todavía bolsa impecable, o sea, nada de rotura, nada de fisura de bolsa, y sin embargo están con dilatación y no tienen contracciones. Y tal vez pasan una semana, 10 días con esa dilatación hasta que se desencadena el parto. Hay otras mujeres, en cambio, que van perdiendo tapón mucoso. Hay otras mujeres, en cambio, que tienen 10 días previos con contracciones ahí que van apareciendo y se van, apareciendo y se van. O sea, eso es una hermosa tarea de observación. Y está bueno que nos vayamos educando en esto. ¿Por qué? Porque esas pequeñitas alarmas que encima uno está en el último tiempo,
a punto del parto y es como, ay, ya está, ya casi, y aparece toda la ansiedad, claro está, Sí. y también aparecen los miedos y las dudas, y está bueno conocer que todo esto es parte de un escenario de preparto. ¿Mm? Por Ujú. supuesto que una vez que hay rotura de bolsa, bueno, ya estamos hablando de que hay un tiempo más acotado, no es que se puede esperar 10 días, ¿no? Hay un tiempo más acotado, claro. Pero, digo, en este caso, ella estaba hablando de que llegó a la semana 40 y no me acuerdo si 5 o 6 días, y su obstetra todavía estaba esperando, cosa que es muy importante a tener en cuenta y a dialogar desde el inicio con eh, el profesional que elijamos. ¿Por qué? Porque en verdad, siguiendo un parto de hembra mamífera, puede suceder hasta la semana 42. Más allá de que sucede que, como la mayoría de los obstetras no esperan hasta la semana 42, bueno, también es un proceso de negociación ahí, a ver cuánto tiempo más uno puede cinturear esa llegada, mientras que esté todo bien, ¿no es cierto? ¿Por Ujú. qué? Porque la mayoría de los partos no llegan a la semana 42, es claro, no llegan, pero puede pasar, así como hay partos en semana 36 de manera natural y espontánea, también hay partos que llegan casi a la semana 42, y bueno, y implica de toda una decisión y responsabilización de nuestra parte de qué hacemos en esos casos, claro está. Claro, ¿cuál es la posición que tomamos? Digamos. Ujú. Y en Ujú. este caso lo que ella compartió es que ella estaba llegando a la semana 41 y su obstetra, bueno, estaba ahí esperando todavía. Es interesante esta postura, ¿por qué? Porque hay hoy cada vez más, hay muchos obstetras que hasta la semana 40 y listo. Y también ahí entramos en todo un terreno de debate que es desde cuándo se cuenta, porque muchas veces, eh, bueno, a ver, generalmente se cuenta desde la fecha de última menstruación. Sin embargo, nosotros sabemos que no estábamos embarazadas desde la fecha de la última menstruación, ¿no es cierto? O sea, Claro. la ovulación fue 15 días después de eso. Y también sucede algo que estamos acá con Angelina escuchando mucho, que es que las últimas ecografías arrojan datos y muchas veces esos datos generan interferencia. Es decir, la ecografía no puede decirnos la semana gestacional, no puede decirnos la semana gestacional, ¿sí? Porque eso es otro dato. La ecografía nos da un dato aproximado de tamaño para determinada fecha, pero en verdad ya ahí empiezan a jugar otros factores que son la contextura física de los papás, de las mamás, la genética, y la verdad que están sucediendo mucho eso, que uy, por la última ecografía, no, este chiquito ya está de semana 41, esto no es semana 38. Como bueno, sí, en las últimas semanas recordemos que los bebés es cuando más suben de peso, porque se están preparando para salir. Entonces, bueno, hay un montón de información que está bueno que sepamos interpretar y saber a qué prestamos atención y qué, bueno, hay que mirar con otro ojo, porque también nos aporta miedos más que seguridades, ¿cierto? No sé si se Totalmente. entendió esto, Sí, Ángel. muy bien, estuvo muy bien. Y bueno, para seguir avanzando en el relato de Meli, también trajo un tema que para nosotras es re importante, que es el plan de parto. Y, y entender que en el marco de un parto-nacimiento nosotros tenemos derechos, que esos derechos están estipulados en leyes y también en nuestra Constitución Nacional, en la ley de parto respetado y en la ley en derechos del paciente. Está todo ahí estipulado sobre los qué, los cómo, los cuándo y los por qué de nuestra atención dentro de las instituciones, sean públicas o privadas. Entonces, está buenísimo poder utilizarla como una herramienta legal y así también para armar la idea de cómo va a ser mi parto, cómo quiero que sea mi parto. Y de ahí lo que vimos en el relato de Meli, lo que nosotras creemos fehaciente, así como muy fuertemente, es que te permite empoderarte, o sea, te permite posicionarte
en saber cómo querés vivir esa experiencia si vas a parir en una institución. Entonces, ahí es donde marcas los sí, los no, y las cosas que estás dispuesta a negociar y las cosas que no estás dispuesta a negociar. Y eso está buenísimo, es una herramienta que para mí es buenísima a la hora de parir. Sí, y acá que es un tema bastante polémico hoy, porque de hecho la mayor parte de la sociedad no sabe que existe esta herramienta legal, que es presentar un plan de parto en cualquiera de las instituciones en las que uno vaya a parir, y que incluso tiene esta cosa de, bueno, ok, como vamos a tomar el ejemplo de Meli. Meli dijo, no quiero que lo bañen o que la bañen a mi hija, no quiero que le pongan unas gotitas en los ojos, no quiero que la pinchen al recién nacida, no quiero que me hagan una episiotomía. O sea, tal vez vos estás del otro lado y estás escuchando por primera vez que tenés derecho a que no se te haga ninguna intervención sin tu consentimiento. Bueno, todas estas intervenciones son intervenciones que se hacen de rutina y que muchas veces no se preguntan. Ahora bien, también uno puede poner y estipular todo eso en el plan de parto y después sucede que, como dijo Meli, ella pidió que no le pusieran oxitocina. Bien, después sucede que tal vez llegado el momento del trabajo de parto, si ella no dilataba, bueno, era necesario poner un poquito o poner un poquito de oxitocina artificial. Bueno, ahí uno igual, más allá de que presentó el trabajo de parto, presentó el plan de parto, digo, uno puede elegir, sí, quiero, accedo a esto, ¿sí? No es que porque yo presenté ese plan, ahora me tengo que bancar que después, si está en riesgo mi vida o la del bebé, yo no puedo desdecirme de eso que puse. No, claro, esto es una normativa, yo dejo claro que mi decisión es esta. Después, obviamente, sí, hay cuestiones de fuerza mayor, bueno, ok, se aplica y lo importante en esto es que estés informada todo el tiempo de qué procedimiento se va a hacer y por qué. Vos podés hacer todas las preguntas que quieras, todas, y te las tienen que responder. ¿Mm? No pueden, te estoy canalizando y no sé qué me estás poniendo. No, no puede suceder eso. Y eso es algo que tenemos que empezar a eh, interrogar, porque si no es como, bueno, no, ya está, entró y ya sabe lo que me está colocando, y de pronto esa persona no sabe que yo soy alérgico a tal cuestión, ¿no es cierto? Como sucede, ha sucedido y probablemente seguirá sucediendo si no está este cuidado de, antes de cada procedimiento, informar y preguntar y hacerlo con el consentimiento de la persona. En estos últimos años, las episiotomías son de rutina, permanentes y no se preguntan. Y en este caso, como Meli dijo, ella prefería un desgarro natural. Y uno dice, ¡ay, qué horror! Prefirió desgarrarse. Bueno, la verdad que el cuerpo es sabio. Entonces, si va a desgarrar, el cuerpo lo va a hacer en un lugar en donde sea natural para el cuerpo y no en un lugar que sea artificial donde al médico después le quede más cómodo coser. ¿Sí? Y eso es algo que también tenemos que empezar a poner sobre la mesa porque claramente es nuestra vagina y es el órgano con el cual nosotras sentimos placer. No nos da lo mismo que el corte sea en donde sea. Además, ¿por qué? Porque un desgarro hecho por el propio cuerpo, de manera natural, también va a ser mucho más rápido de sanar y tal vez hasta ni siquiera requiera puntos. Las mujeres, y si no tuviste episiotomía, te invito a que le preguntes a otras mujeres qué fue lo más doloroso en el posparto. Te puedo asegurar, la respuesta siempre es que son los puntos que se produjeron por la episiotomía. De rutina, porque no todas las mujeres se desgarran. Sí, inclusive la recuperación de una episiotomía es re compleja en la mayoría de las mujeres y en general tienen una tendencia a seguir sintiendo como que no termina de sanar, digamos. Y eso es un montón para el cuerpo y como vos decís, es un montón para poder conectar con el placer, ¿no? Qué loco, no lo había pensado así.
Y bueno, una de las cosas que Meli no contó, pero que yo sí que le acompañé, hizo, fue hablar sobre la episiotomía con su obstetra. Le preguntó, bueno, a ver, pero ¿cuáles son las razones por las cuales vos haces episiotomía? Entonces, ahí llegaron a un acuerdo, a una negociación, y ella decidió poner en el plan de parto que no quería episiotomía, porque se dio cuenta de que no era necesaria, digamos, y que ella no la quería en su cuerpo y que ella iba a poder parir a su hija sin episiotomía. Esto que estamos diciendo de la episio y de otras intervenciones que también existen y que suceden de rutina, como la oxitocina apenas entras, cuando estás en trabajo de parto, son cuestiones que están estudiadas a nivel mundial, son acuerdos a los que ya se ha llegado, que no funciona, que no sirve, que no son funcionales a la fisiología del parto, que bueno, que está bueno también leerlas y estudiarlas y saber que tienen un aval científico, que no es, digamos, hipismo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que es nuestro cuerpo y nosotros podemos decidir lo que va a suceder con él, digamos. Inclusive llegado el caso de estar en el trabajo de parto y decidir una episiotomía, que el médico te explique, mira, pasa esto, 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 y necesito hacer un epicio, y bueno, pero es distinto cuando vos recibís la información y tomás la decisión vos de lo que va a pasar en tu cuerpo. Y que incluso en ese momento es porque se está necesitando. Pero realmente, a ver, seamos realistas, la humanidad entera parió sin episiotomía, porque no sé cuántos miles de años de humanos hay, y nadie le hacía episiotomía a las mujeres. O sea, en los últimos, ¿cuántas generaciones que fueron a parir al hospital? Digo, mi abuela todavía nació en la casa, ¿cierto? O sea, ya mi abuela, los partos que ella tuvo ya fueron hospitalizados, institucionalizados. Previo a eso, todos los partos fueron en la casa. Resulta que hasta la generación de ella no había episiotomía. Cuando los partos pasan a institucionalizarse, ahora se necesita una episiotomía. ¿Cómo? ¿No? Ahí hay algo que es necesario discutir, es necesario poner sobre la mesa. ¿Para quién es más práctico? Es más práctico coser un corte hecho con tijera que un tejido desgarrado, porque se desgarra y queda más irregularmente. Entonces, ¿para quién es más práctico coser eso? ¿Para el médico? Pero resulta que para vos va a ser mucho menos doloroso regenerar un tejido desgarrado que un corte hecho donde se cortó mucho tejido, ¿no es cierto? Y no en cualquier zona. Es importante que de a poquito se empiecen a tocar estos temas, ¿cierto? Sí, a cuestionar, a cuestionar. Inclusive apoyarnos en el relato de otras personas que nos comparten sus experiencias, entonces ahí entrar en consonancia con la información y preguntarse y buscar y tratar de salirse de lo hegemónico de la institución, que sí sirve, porque hay nacimientos que suceden en instituciones y que son necesarias. No estamos en contra de la medicina, no es eso. Pero sí, cuando hay salud, no hay por qué hacer un epicio, no hay por qué poner oxitocina, es simplemente esperar. Y esperar un parto es esperar, no sabes cuándo va a suceder. Yo me acuerdo las sensaciones de acompañando el parto de Meli, que fue como, ¿no? Todo un subidón, era como, ay, pero ¿cuándo va a pasar? Y había días en que estábamos las dos re ansiosas, o días en los que ella estaba re tranquila y yo estaba re ansiosa, y así pasa, porque eso es un parto, digamos, es esperar y ver cómo va sucediendo, y en algún momento agarra su ritmo, y ya no hay dudas, entonces es también esto de volver a la observación y el autorregistro del proceso que estás viviendo, ¿no? Sí, acá hay dos cositas súper interesantes, que es, ella no dijo el horario en el que nació su segunda hija, pero sí dijo que empezó a la madrugada, no sé si a las 3, 4 de la mañana, 4, sí. empezó con un rítmico trabajo de parto, o sea, las contracciones ya estaban instaladas, ya habían venido para quedarse y ya estaba pronto, y ella misma sintió que ya tenía que ir, porque muchas veces sucede que por ser segundo parto es mucho más veloz que un primero. No es regla general, pero bueno, sucede mucho, muy a menudo. Y ella no dijo el horario, pero Ángel, que vos que acompañaste el parto, sabés que
muy pronto ella llegó a su 10 de dilatación. Cerca de las 7 de la mañana ya estaba en completa, entrando a la clínica al expulsivo directamente. Lo que sucede con los segundos partos es eso, que de repente la parte, no me acuerdo cómo se llama, tenés la parte activa y después la parte que es el intermedio entre el expulsivo y la parte activa, digamos. Esa parte, en un parto de primeriza, puede durar media hora, 2 horas, 3, 4. Y en un segundo parto puede durar media hora, 2 horas, o puede durar 5 minutos. O sea, ella lo que manifestó, porque llegó un momento donde ella sentía sensación de pujo, y era porque ya había llegado a ese intermedio en donde la conciencia se empieza a alterar y ya estás perdiendo la noción de qué está sucediendo alrededor tuyo, Sí. ¿no? Y el expulsivo, en el segundo parto el expulsivo está ahí, ya llega, ya está. O sea, hay que atajarlo, digamos. Es Sí, maravilloso. y esto también es importante para las personas que tal vez no tuvieron la experiencia o no conocen mucho sobre estos tiempos que por ahí llevan los trabajos de parto, que tampoco es que, uy, ella se quedó 2 días en la casa y ya llegó con un 10 de dilatación. No, ella se quedó a hacer su trabajo de parto porque ya tenía el registro, como habías dicho vos antes, o sea, el autorregistro de lo que significaba, de cómo iba avanzando, y esperó 3 horas nomás en la casa y salió para la clínica y ya estaba, ¿no es cierto? Claro. Y un dato que por ahí nosotras no estuvimos en ese hospital como para decir si esto es así o no es así, pero algo curioso de esta historia es que se necesitó colocar un poquito de oxitocina para que saliera la placenta en el final, cosa que uno podría decir, che, pero el trabajo de parto fue súper veloz, todo estuvo re bien, ¿era necesario colocar un poquito de oxitocina en el final? O tal vez era necesario, no sé, 5 minutos más. No lo sabemos. Claro que, por supuesto que se sabe que si una placenta no sale, obvio que tiene su riesgo y entonces hay que sacarla y eso no se discute ahora. También pensar en esto, ¿no? De pronto todo venía muy bien, muy bien, muy bien, ¿y qué pasó que necesitó esa oxitocina final? Esto es un interrogante en sí, no es que o esté bien o esté mal, sino em, que está bueno también como profesionales de la salud empezar a preguntarnos hasta qué punto no es necesario ser protagonistas en algo nosotros, cuando en realidad en un trabajo de parto la que está siendo protagonista es esa mamá, ese bebé, en ese acto único para esa vida que está llegando, y en donde tal vez necesitamos respirar un poquito más profundo y respetar esos tiempos, ¿no? Totalmente. Confiar un Totalmente. poquito más. Ujú. Y también, ay, se me fue lo que iba a decir, me olvidé. Bueno, no importa. Bueno, ya va a volver, ya va a volver. Repeat, repeat. Pero Bueno, bueno, yo en verdad estoy eso. muy contenta de todo lo que ella pudo compartir. Creo que es algo que va a servir a muchas, muchas mujeres y hombres. Ojalá que nos escuchen también cada vez más padres que estén acompañando la llegada de sus hijos, ojalá, porque también es un momento clave, el momento en el que la mujer está en el estado de trance, como hablaba recién Angelina, es necesario que el par eh, esté ahí súper atento o atenta de lo que está sucediendo para acompañar a esa mamá que está pariendo. Ujú. Eh, Y ahí me vino lo que se me había olvidado. Esto de que yo siempre digo, que son las preguntas, abrirnos a las preguntas, y esto que contó Nair del interrogante de la oxitocina, si era o no necesaria, bueno, eso también está bueno preguntarlo, porque por ahí hay que hablar con la persona que te va a atender. Hay que hablar y hay que hablar esto, el plan de parto es tiki, bueno, esto es lo que yo necesito, hablemos, charlemos, negociemos. Porque en definitiva es eso con una institución, ¿no? Es negociar. Entonces, bueno, hablar también de qué va a pasar con la placenta, cómo funciona o cómo es el procedimiento, qué es lo que se elige, cuándo se elige, bueno, yo quiero esperar tanto,
si llega a suceder esto, bueno, sí ponemos oxitocina, y negociar y llegar a acuerdos con esa persona que va a estar en el momento en el que vos vas a parir, o la persona que vas a acompañar a parir. Eso. Muy contenta. Ha sido un gran relato y estamos abriendo porque son los primeros relatos que están muy hermosos, así que muy contenta. Por supuesto que vamos a seguir abriendo más de cada una de esas perlas que tiene cada relato, porque en verdad hay mucho más para seguir hablando, pero lo importante es eso, que te lleves algo de este encuentro, que te permitas bucear dentro tuyo y empezar a encontrar tu posicionamiento, tus respuestas, para generar nuevas preguntas. Y nos encontramos en el próximo relato. Bueno, suscríbanse al canal, por favor. Recuerden que si ustedes se suscriben, somos más visibles ante el mundo. Síganos en Spotify y también síganos en las redes y cuéntanos cosas, lo que quieran. Si quieren sumarse a contar su relato de parto, nos avisan, están abiertas esas puertas. Enfatizamos en que sean varones, sería genial, que se sume un relato de un varón. Y bueno, a mí me siguen en las redes como Anerina, así como suena, anerina.crea. ¿Y a vos, Nair? Yo estoy inaugurando redes, estoy inaugurando decodificación y crianza, así que me encuentran ahí, mi nombre es Nair Poglia, y nos vemos. Nos vemos prontito. Chau, chau. De todo lo que hablamos hoy, ¿cuál es esa versión que te hace brillar y te permite crecer?